¿Y si después de todo esto, tu cuerpo ya no es el mismo? ¿Y si lo que descubres te obliga a reevaluar cada café que te tomas? En Lo probé por ti, nos encanta llevar los hábitos al extremo para mostrarte la verdad. Porque una cosa es que te cuenten lo que el café le hace a tu cuerpo, y otra muy diferente es vivirlo en carne propia. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver podría cambiar tu mañana para siempre. Dejé de tomar café durante 7 días, y lo que pasó me dejó helado. Y lo peor no fue el dolor de cabeza insoportable, sino lo que descubrí de mi propio cerebro y de la industria que nos tiene enganchados. Hoy, en el laboratorio de la vida real de Lo probé por ti, nos sumergiremos en una pregunta que millones se hacen pero pocos se atreven a responder. ¿Qué le sucede realmente a tu cuerpo cuando dejas de beber café? No estamos hablando de un día o 2 de abstinencia, sino de una semana completa. 7 días sin esa dosis matutina, sin el estimulante del mediodía, sin esa taza reconfortante de la tarde. Vas a ver, con datos puros y duros, cómo tu cerebro, tu energía, tu humor e incluso tu sueño se transforman. Este no es un desafío para los débiles ni para los que buscan atajos. Esto es ciencia brutal aplicada, que te revelará los efectos inmediatos y los cambios, a veces sorprendentes y a veces brutales, que experimenta tu organismo. Pero te advierto algo, lo verdaderamente impactante no es la agonía de los primeros días, sino lo que tu cuerpo esconde al quitarle ese velo de cafeína. Hay secretos que tu cerebro guarda celosamente, y solo los revela cuando te atreves a desafiar su dependencia. Prepárense para una revelación que va más allá de un simple dolor de cabeza y que podría hacerte reevaluar tu relación con la bebida más consumida del mundo. Día 1. La cruda realidad. La alarma sonó, pero mi cuerpo no reaccionó con la chispa habitual. El reloj marcaba las 7 de la mañana y la primera ola golpeó, un dolor de cabeza sordo que se instaló detrás de mis ojos. No era una migraña completa, pero era una presión persistente, como si mi cerebro estuviera protestando. La irritabilidad se apoderó de mí, cada pequeño ruido me molestaba, cada pregunta me parecía un ataque personal. La energía, esa que usualmente sentía después del primer café, simplemente no existía. Me arrastraba, el cerebro en una neblina densa que me dificultaba hilar pensamientos claros. Esto ocurre porque el café bloquea una sustancia química llamada adenosina en el cerebro, que es la que nos hace sentir cansados. Sin cafeína, la adenosina inunda los receptores, lo que desencadena esos dolores de cabeza y una fatiga abrumadora. Y créanme, esto era solo el calentamiento. Día 2. La batalla se recrudece y el cuerpo pasa factura. Si el primer día fue un calentamiento, el segundo fue la verdadera prueba de fuego. No solo continuó el dolor de cabeza, ahora más punzante, sino que una fatiga abrumadora me sumió en un estado de letargo profundo. Sentía los músculos como si hubiera corrido un maratón sin haberme movido del sofá, una especie de pesadez que me anclaba. Lo más sorprendente fue la náusea, un malestar estomacal que flotaba como una nube gris, convirtiendo la idea de comer en una tarea hercúlea. Mi cuerpo, acostumbrado a esa inyección diaria de cafeína para funcionar, estaba en plena rebelión. Las tareas cotidianas se volvieron titánicas. Concentrarme en una conversación, leer un correo o simplemente mantener los ojos abiertos requerían un esfuerzo hercúleo. La ausencia del café no era solo una cuestión de energía mental, era una lucha física que permeaba cada fibra de mi ser, alterando por completo mi rutina y mi disposición. Día 3. La agonía continúa y el cerebro toca fondo. Pensé que el día 2 había sido el pico del infierno, pero el tercer día me demostró que el cuerpo humano tiene una capacidad sorprendente para el autosabotaje. Los dolores de cabeza, aunque quizás un poco menos intensos, seguían ahí, una banda apretada alrededor de mi cráneo. La fatiga era de otro planeta. Era esa sensación de estar operando con la batería al 1%, arrastrándome por la vida. Lo más cruel de todo fue la promesa de sueño profundo que nunca llegó. Estaba exhausto, mi cuerpo rogaba descanso, pero mi mente parecía incapaz de desconectar por completo. Daba vueltas en la cama, atrapado en una especie de duermevela inquietante. Esto se debe a que la adenosina, el químico que el café normalmente bloquea para mantenernos despiertos, ahora se acumulaba sin control, saturando los receptores de mi cerebro y amplificando la sensación de cansancio extremo durante el día. Pero por la noche, el sistema de mi cerebro, habituado a ser estimulado, luchaba por encontrar su nuevo equilibrio natural, dejándome en un limbo de extenuación y vigilia. La batalla ya no era solo física, era una guerra mental por la concentración y la cordura. Y si esto te está volando la cabeza, imagínate lo que puedes aprender sobre tu propio cuerpo. Si te atreves a enfrentar la verdad de la ciencia extrema y los retos que te harán cuestionar todo, dale clic al botón de suscribirse.
Únete a la familia de Lo Probé por Ti para desmantelar más mitos y descubrir los secretos ocultos de lo que nos hace humanos. Prepárate, porque lo que viene te dejará sin aliento. Día 4. Un respiro engañoso y la trampa de la mente. Justo cuando pensaba que la locura no podía ir a más, el día 4 trajo una especie de tregua. El dolor de cabeza se suavizó, transformándose en una molestia manejable, y la neblina cerebral parecía disiparse ligeramente, como si las nubes se abrieran por un momento. Experimenté pequeños destellos de claridad, momentos en los que podía pensar con una fluidez casi normal. Sin embargo, no todo era color de rosa. La fatiga seguía siendo una compañera constante, acechando y robándome la motivación para cualquier cosa que requiriera un esfuerzo sostenido. Y lo más insidioso fue el deseo psicológico. Mi cerebro, con astucia, empezó a evocar recuerdos de esa primera taza de café, del aroma, del calor reconfortante, de la promesa de energía instantánea. Era una trampa mental, una ancla del pasado pullándome. Mi cerebro estaba, de alguna manera, recalibrándose, buscando nuevas formas de funcionar sin la cafeína, pero en ese proceso, también jugaba con mis ansias. Era como si mi cuerpo dijera gracias por el respiro, mientras mi mente susurraba, pero un cafecito no estaría mal. Día 5. Claridad incipiente y la danza del microorganismo. El quinto día marcó un punto de inflexión genuino. La neblina mental que había envuelto mis pensamientos durante días comenzó a levantarse de forma más consistente. Las palabras fluían con mayor facilidad. La concentración era una posibilidad real y no un lujo inalcanzable. Podía encadenar ideas, seguir conversaciones complejas y, lo más importante, sentir que mi cerebro estaba volviendo a operar a su capacidad habitual, o quizás, a una nueva versión de ella. Sin embargo, no todo fue una victoria sin mácula. Mi sistema digestivo, acostumbrado a la regularidad que le confería el café, estaba ligeramente desregulado, una prueba más de cómo la cafeína impacta en más sistemas de los que imaginamos. Los niveles de energía, aunque más estables, aún presentaban altibajos, aunque sin los picos y caídas brutales de antes. A nivel celular, mi cuerpo estaba reajustándose. Los receptores de adenosina, antes bloqueados, ahora eran más sensibles, permitiendo una señalización natural de la fatiga en el momento adecuado, y mi cuerpo estaba aprendiendo a generar su propia energía de manera más eficiente, sin depender de un estímulo externo. Este día me mostró que el camino de la abstinencia no es lineal, pero las mejoras eran innegables. Día 6. La calma después de la tempestad y el despertar de un nuevo yo. El día 6 fue una revelación. Por primera vez en casi una semana, me desperté sin la sensación de arrastrarme fuera de la cama. La fatiga, esa compañera constante y pegajosa, había disminuido considerablemente. Mis niveles de energía no eran los de un maratonista olímpico, pero eran constantes, sin los picos adrenalínicos y las caídas en picada que solía experimentar con el café. Era una energía más suave, más sostenida, y sobre todo, natural. Sentí una tranquilidad que no recordaba. La ansiedad que a menudo me acompañaba, incluso sin darme cuenta, se había atenuado. Como si el sistema nervioso hubiera encontrado su punto de equilibrio. Mi sueño, habitualmente interrumpido y superficial, había mejorado notablemente. Me sumergía en un sueño más profundo y reparador, despertando con una sensación de verdadero descanso. La adaptación de mi cuerpo era evidente, los ciclos circadianos se estaban realineando, y mi cerebro estaba aprendiendo a regular la somnolencia y el estado de alerta de forma autónoma. No había despertado con la urgencia de buscar una taza de café. De hecho, la idea ni siquiera cruzó mi mente en los primeros minutos de la mañana. Esto, para mí, fue el verdadero milagro. Día 7. La confirmación y el descubrimiento de un nuevo amanecer. El último día de este experimento fue la confirmación de que mi cuerpo, y mi mente, habían cruzado un umbral. Me desperté con una claridad mental sorprendente, sin la menor necesidad de ningún estimulante externo. El dolor de cabeza era un recuerdo lejano, la neblina cerebral se había disipado por completo y lo más impactante, la irritabilidad que me había acechado los primeros días había desaparecido, reemplazada por una calma inesperada. Mis niveles de energía se mantuvieron estables durante todo el día, sin los altibajos drásticos típicos del café. Podía concentrarme en tareas complejas sin fatiga mental y mi capacidad para la resolución de problemas parecía haber mejorado. La calidad de mi sueño, la gran víctima y a la vez el gran beneficiado de este reto, era consistentemente reparadora. La dependencia al café, que antes me parecía una parte innegociable de mi rutina, se había roto. Me di cuenta de que la relación con mi cuerpo había cambiado profundamente. Ahora escuchaba sus señales de fatiga real,
no las enmascaradas por la cafeína. Este desafío de 7 días no se trataba solo de dejar de tomar café, sino de desaprender una adicción y redescubrir la capacidad natural de mi organismo para funcionar óptimamente, sin ataduras químicas. La experiencia me obligaba a reevaluar no solo mi consumo de café, sino todo el espectro de mis hábitos diarios. Pero vamos a lo que nos gusta en Lo probé por ti, la ciencia detrás de todo este drama. ¿Por qué el café nos hace sentir tan bien y por qué dejarlo es una tortura? La clave está en la adenosina y la dopamina. Imaginen la adenosina como una señal que le dice a tu cerebro: oye, ya estás cansado, es hora de bajar el ritmo. La cafeína es un astuto impostor que se cuela en los receptores de adenosina, bloqueando esa señal. Por eso te sientes alerta y con energía. Pero cuando dejas de tomar café, esos receptores, que se han vuelto más numerosos y sensibles, quedan inundados por la adenosina que ya no tiene obstáculos. ¿Resultado? Esa fatiga aplastante y los dolores de cabeza del primer y segundo día. Ahora, hablemos de la dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa. El café no la produce directamente, pero se aumenta su disponibilidad en ciertas áreas del cerebro. Cuando dejas el café, los niveles de dopamina pueden caer, lo que contribuye a esa sensación de irritabilidad, desmotivación y hasta un humor de perros. Tu cerebro está en un proceso de recalibración, buscando un nuevo equilibrio sin ese estímulo externo. Es como resetear un sistema operativo. Y la buena noticia es que el cerebro es increíblemente adaptable. Con los días, los receptores de adenosina vuelven a su número y sensibilidad normales, y tu cerebro aprende a gestionar sus propios niveles de dopamina y otros neurotransmisores, devolviéndote la energía natural y un estado de ánimo más estable. No es magia, es neuroquímica pura y dura, y tu cuerpo, si le das el tiempo, es un experto en encontrar su propio balance. Pero más allá de la ciencia, ¿qué queda después de una semana sin café? La verdadera locura no es solo cómo se reajusta tu química cerebral, sino cómo cambia tu percepción de la energía y el bienestar. De repente, esa euforia del primer café de la mañana, que antes te parecía indispensable para arrancar el día, se revela como un pico artificial. Empiezas a notar la energía natural que emerge de un buen descanso, de una alimentación consciente, de un cuerpo que ya no está en constante sobrecarga de cafeína. Desarrollas una nueva relación con tus mañanas y tus antojos. Esa taza de café se transforma, de ser una necesidad imperiosa, a una posible elección ocasional, o quizás, a nada en absoluto. Es una liberación, un entendimiento profundo de los límites y capacidades de tu propio cuerpo. Te das cuenta de que la dependencia, por sutil que sea, siempre te roba algo de autonomía. Esto no es solo dejar una bebida, es reconectar con las señales internas de tu organismo y redescubrir tu homeostasis natural. Y esa, mis amigos, es una revelación que puede transformar mucho más que solo tus mañanas. Así que, ¿qué aprendimos de esta semana sin café? Que tu cuerpo es una máquina asombrosa, capaz de resetearse y encontrar su equilibrio natural si le das la oportunidad. Dejar el café no es solo sobre abstinencia, es sobre redescubrir tu energía genuina y la autonomía de tu organismo. Si te atreves a más retos extremos y quieres desvelar los secretos de la ciencia aplicada a la vida, no te quedes fuera. Dale a suscribir, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios. ¿Te atreverías a este desafío? Queremos saberlo.